computadora, lo que vamos a ver es dentro de la química orgánica cómo el carbono, a partir de estructuras básicas donde el carbono se enlaza solo con carbono e hidrógeno, llegamos a estructuras un poquito más complejas donde el carbono se asocia a otros átomos. Y dependiendo de qué otros átomos utilice para unirse, forman grandes familias de moléculas que tienen diferentes propiedades en común, digamos, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver eso, pero siempre vamos a partir de la base de la química orgánica, donde es fundamental que entiendan que siempre el carbono tiene que tener 4 enlaces, tiene que estar enlazado a 4, tiene que tener 4 enlaces utilizados. Puede ser un doble enlace más 2 más, o puede ser 4 enlaces simples, o puede ser un triple enlace y un enlace más, con lo cual formamos 4 enlaces, ¿sí? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver los grupos químicos que se pueden formar. En primer lugar, les voy a presentar a los alcoholes. El grupo es el más simple de todos. Yo estuve corrigiendo un poquito. Lo más importante que sepan de los alcoholes es que vamos a tener una cadena carbonada que va a estar formada por 1, 2, 3, 4 carbonos, que puede ser cíclico, que puede ser aromático. ¿Se acuerdan la diferencia entre cíclico y aromático? Cíclico es cuando esos carbonos, en vez de formar una cadena lineal, se unen armando como una rueda, y se forman una rueda, digamos. Y formando una rueda, en vez de ser una cadena, es una rueda o un círculo o algo que se cierra, una figura, y se enlaza a los 4 elementos, pero formando esa estructura, no una cadena. Después vimos que cuando esa forma cíclica se nos presentaba, por ejemplo, una situación en la cual teníamos una forma cíclica con 6 carbonos y en uniones de por medio, dobles enlaces, me formaba lo que se llamaba una estructura aromática. ¿Se acuerdan que se dibujaba como un ciclo hexano con un circulito en el centro? Eso es una estructura aromática. Esto lo vimos todo la clase pasada, simplemente es repaso. Pero como a esto ahora le vamos a agregar los grupos químicos, es importante que tengan refrescado lo que vimos la clase pasada. Igual lo vamos a volver a repetir las veces que sea necesario. Incluso ya les dije, si armamos grupos de clases más reducidos en el caso de que se requiera para poder ponernos todos a nivel con respecto al tema de química, porque sabemos que hay diferentes niveles de conocimiento dependiendo de la especialización que hayan tenido en el nivel secundario, ¿no es así? Bueno, el primer caso, entonces, el grupo funcional oxidrilo es el que va a ser el protagonista. Y este grupo oxidrilo, que ya se los había presentado cuando hablábamos de química inorgánica, se va a asociar a un compuesto orgánico, es decir, a un compuesto de carbono. Y con esto me va a formar los que se denominan alcoholes. Entonces, ¿cuál es la definición de alcohol? El alcohol no es el alcohol que vamos y compramos, pedimos alcohol. Hay muchas formas de alcoholes, dependiendo de cuál utilicemos, adquieren diferentes nombres. Nosotros al alcohol le decimos al etanol, en realidad, pero hay muchos tipos de alcoholes. Todo compuesto orgánico que esté enlazado a un grupo oxidrilo es un alcohol. Genéricamente hay muchos tipos de alcoholes. Entonces, la familia de alcoholes se produce al sustituir uno o más átomos de hidrógeno por un grupo oxidrilo. Es decir, el carbono tiene que estar unido a 4 enlaces. Hasta la semana pasada vimos solo que el carbono se unía a hidrógenos. En este caso, ese carbono puede unirse a 3 hidrógenos y a un oxidrilo. Con lo cual, no voy a tener más un alcano, sino que voy a tener un alcohol. ¿Se entiende? Bueno, en la nomenclatura
a la raíz del nombre del alcano le vamos a sustituir la terminación ol. Le vamos a agregar o adicionar la terminación ol. Vamos a ver ejemplos, así esto queda más claro. El grupo químico característico entonces es un carbono enlazado a un grupo oxidrilo y a 4 elementos más, que pueden ser hidrógenos o carbonos. Por ejemplo, como les nombraba, dentro de los alcoholes, el que nosotros más conocemos es el etanol. ¿Cómo está formada la molécula de etanol? Etanol viene de etano, la raíz es etano. Etano era un compuesto de carbono donde había 2 carbonos enlazados cada uno con 4 uniones a hidrógenos y entre ellos 2 ocupaban uno de los enlaces. En este caso, del etano, que el etano estaría formado sin esto, y acá iría un hidrógeno. Si reemplazamos uno de los hidrógenos por el grupo oxidrilo, ¿qué tenemos? Un alcohol. O sea que de la raíz etano vamos a obtener el etanol con el grupo, cuando contiene el grupo oxidrilo. ¿Sí? Este es el que nosotros más conocemos, el etanol, o alcohol etílico le llamamos, ¿no? Alcohol etílico puro es el que se utiliza como desinfectantes en las farmacias, luego diluido en agua destilada al 70% es el alcohol 70%. Pero ese es el alcohol que utilizamos y esa es la molécula, se las presento. Pero este es una sola molécula, un solo tipo de alcohol. Existen otros. Por ejemplo, también está el propanol, o como también se lo denomina, generalmente hay una nomenclatura que sería la tradicional y después además adquieren nombres propios. En este caso es el alcohol isopropílico. Lo que tiene el alcohol isopropílico o propanol es que tiene 3 carbonos en vez de 2 y completa sus 4 enlaces. Fíjense que siempre el carbono está unido utiliza 4 enlaces para unirse, pero reemplaza un hidrógeno por un grupo oxidrilo. Como son compuestos que en realidad son conocidos, y acá yo solamente les estoy presentando la fórmula y el grupo químico, les presento algunas características. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan como disolventes. Por ejemplo, en el caso del etanol ya sabemos todos los usos, pero en el caso del propanol se utiliza también como disolventes y también se utiliza mucho en recubrimiento de comprimidos. Pero la cantidad que se utilice en el propanol, con el propanol hay que tener cuidado porque puede adquirir cierto nivel de toxicidad. Características físicas en general. Forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, estos grupos oxidrilos que forman parte del alcohol. Entonces eso les otorga cierta solubilidad a los alcoholes en agua. Pero cuanto más larga es la cadena de carbono que contiene el alcohol, menos soluble en agua es. ¿Se entiende? Porque todo lo que contenga carbono, a medida que aumenta la cantidad de carbonos dentro de la cadena, la cosa se hace más diferente a lo que es la polaridad del agua, ¿se entiende? Entonces, la solubilidad se complica cuanto más larga es la cadena de carbono. Tienen puntos de ebullición, por ejemplo, el etanol tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el agua, que su punto de ebullición es 100 grados centígrados. Cabe destacar acá que cada compuesto, cada molécula tiene su propio punto de ebullición. Por ejemplo, el punto de ebullición es una técnica como para identificar sustancias. Si yo quiero saber si entre otras, ¿no? Si yo tengo un producto que hierve, a determinada temperatura, hay una sola molécula que hierve a esa temperatura, o 2 a lo sumo, o sea, no existe mucho más. Cada molécula tiene su propio punto de ebullición, es algo característico de la molécula. El punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de las ramificaciones. El punto de fusión es cuando se solidifican, aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Y la densidad de los alcoholes
aumenta con el número de carbonos también. Esas son propiedades físicas que se pueden ver con respecto a los alcoholes en general. Les traje particularmente la obtención del alcohol etílico o etanol, una de las formas de obtener, se obtiene a partir de una de las formas, hay muchas más, pero esta es la obtención que se utiliza mucho, por ejemplo, también en la elaboración de vinos, pero en el caso del vino es a través de la fermentación de la uva, pero una de las formas es a través del corte y recolección de la caña de azúcar. Entonces se obtiene el jugo de caña, se fermenta el jugo de caña, se destila esa fermentación y como producto de esa destilación se obtienen estos alcoholes, etanol y metanol, aldehídos y ésteres. Y después, a través de diferentes métodos, se separan para la comercialización, se separa básicamente el alcohol. Esa es una forma de obtener alcohol. Es una nota como para que tengan en cuenta. Entonces esto sería lo que les puedo contar de alcoholes. No les voy a mostrar muchas moléculas de alcoholes, porque acá la idea es que ustedes sepan de qué se trata la molécula de alcoholes que utilizamos, perdón, de grupos químicos característicos y de moléculas que utilizamos en farmacia. Nosotros podemos utilizarlo esto o en laboratorio de preparaciones magistrales, el propanol, por ejemplo, o alcohol isopropílico se utiliza mucho en laboratorio de preparaciones magistrales, y el alcohol claramente en esta pandemia fue un protagonista principal. Por eso les presenté la molécula, pero no es que tienen que saberse todos los alcoholes ni nada, simplemente que sepan los más utilizados en farmacia. Después les voy a presentar otro grupo de compuestos que se caracterizan por un grupo químico característico. Se denominan aldehídos. Los aldehídos también están formados por una cadena de carbonos, donde los carbonos tienen que tener 4 enlaces, y la nomenclatura oficial hace que el nombre de raíz, etano, propano, butano, cambie a al, termine en al. Por ejemplo, metanal, propanal, butanal, ahí está, me trabé. Y el grupo funcional característico está formado de la siguiente forma. Cuando ustedes vean una R, no es que la R es un átomo, la R es una cadena de carbonos, viene a representar una cadena de carbonos general, que puede tener 3, 4, 5, 6, no importa la cantidad de carbonos que sigue a continuación. No es un átomo la R es una forma de representar el resto de la estructura de la molécula. Entonces yo tengo una determinada estructura de la molécula que la voy a denominar R, y en el extremo puede ser el extremo de una cadena, el extremo de un grupo funcional que se encuentre adherido, por ejemplo, a un anillo aromático, o lo que fuera. El carbono tiene que estar en el extremo de la molécula. Tiene que estar sueltito, ser el primero. Entonces, ese carbono va a estar unido por un doble enlace a un oxígeno, y por otro lado va a estar unido a un hidrógeno, y por otro lado va a estar unido a la cadena carbonada, con lo cual ese carbono completa las 4 uniones que necesita. Esa cadena carbonada, como ya les dije, acá está representada con la letra R, y R es una cadena indistinta, indiferente, o sea, puede ser cualquier cosa, siempre que sea una cadena carbonada. Puede ser de 3, 4, 5, 6 carbonos, o puede ser un anillo de carbonos, o puede ser un anillo aromático de carbonos. No importa lo que sea, pero lo importante es que en el extremo haya un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno. Y este es el grupo funcional característico de un aldehído. Estos son la familia aldehído. El aldehído más simple y más sencillo, que es el que está formado por un solo carbono, que es el formaldehído, que también se llama metanal. O sea, la forma típica de nombrarlo, según la nomenclatura oficial, es reemplazar de la raíz metano, el metano era el compuesto orgánico más chiquitito formado por un solo carbono,
Del metano, como tenemos el grupo químico característico correspondiente al aldehído, obtenemos el metanal. Pero particularmente el metanal tiene otros nombres, como por ejemplo formaldehído o formol. La terminación, les dije, es terminación al. Esto es una familia de compuestos donde este es el más sencillo, pero por ejemplo, si la cadena carbonada tuviera 3 carbonos y el carbono del extremo está unido a un doble enlace con oxígeno y a un hidrógeno, formando lo que se denomina el grupo característico del aldehído, a esto lo voy a llamar propanal. ¿Por qué? Porque viene del propano, de 3 carbonos. Acá tienen otros ejemplos más como para practicar. Bueno, este metanal ya se los presenté. Este es el etanal, porque viene del etano, es decir, tenemos 2 carbonos, cada uno de sus carbonos unido con sus 4 enlaces correspondientes, y el carbono del extremo tiene el grupo característico del aldehído, es decir, un doble enlace con oxígeno y un enlace simple con hidrógeno, y por otro lado el enlace con el carbono, con un carbono en este caso. Forma el etanal. Acá de vuelta tenemos el grupo químico característico del aldehído, carbono unido con un doble enlace oxígeno y un hidrógeno, y acá la cadena carbonada está formada por otros 2 carbonos más. Como en total tenemos 3 carbonos, se va a llamar propanal porque viene del propano. Pero también acá tenemos el butano, es decir, lo mismo, grupo químico característico que del aldehído más 4 carbonos. O sea que, como tenemos 4 carbonos, proviene del butano, es decir, butanal. Y acá tenemos cuando el grupo químico, la cadena esa hidrocarbonado que se continuaba al grupo químico característico del aldehído es un anillo bencénico. En este caso lo que tenemos es un benzaldehído, ¿sí? Porque es un anillo bencénico o aromático. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Este dibujito representa, cada vértice es un carbono. Cada vértice es un carbono. A su vez, en estos lugares donde hay un doble enlace, cada carbono quiere decir que este carbono con este carbono está unido entre sí con dobles enlaces. Y a su vez, a cada uno de estos carbonos que están en los vértices está unido a un hidrógeno, pero eso no se dibuja, digamos. Es una forma de representarlo como para abreviar, porque si no serían muchos átomos para dibujar. Este carbono, que está en este vértice, se une a otro carbono. Entonces me forma como si fuera una estructura que tiene adosada el anillo bencénico, pero este y este carbono son 2 carbonos distintos. Este carbono está unido con el carbono de este vértice, ¿sí? Y ese carbono está unido a su vez con un doble enlace con oxígeno y con un hidrógeno. Entonces ahí tenemos un benzaldehído. Y es otro tipo de aldehídos. De todos estos, les voy a hablar del formol, porque la verdad que es uno de los más conocidos, ¿no? También se llama formalina, formaldehído, aldehído fórmico, tiene varios nombres, ¿no? El formol no existe en la naturaleza en estado puro porque por alguna extraña razón se une con agua y lo más puro que se puede encontrar el formol es al 40%. En farmacia se utiliza, ya saben, para el alisado, no sé exactamente qué concentración, pero lo importante que a nosotros nos interesa es que se utiliza en farmacia. ¿Cómo se utiliza? Diluido con agua destilada. ¿Para qué? Para hacer los análisis de materia fecal. Y es un producto muy solicitado dentro de farmacia. Soluciones del formol al 5 y al 10%. Se hace una dilución de lo que se denomina formol puro, pero el formol puro en realidad no existe porque está al 40% ya de por sí, pues no se puede obtener más puro que eso. Cuando se hacen las... Profe, ¿sí? y eso en el caso, por ejemplo, a veces vienen clientes y demás que te piden digamos, el tarrito que viene con lo que estabas diciendo recién, se me salió de la cabeza, y no saben bien al qué porcentaje, y eso le tiene que servir el médico, ¿no? Es verdad, eso le tiene que decir bien el médico, pero ustedes ante la Porque... duda, cuando le dan, el tema es así,
ellos vienen a veces jugados con, la gente viene jugada con el tiempo y a veces hay que ser prácticos, ¿no es así? El formol. Sí. Y la realidad es que los dos sirven. El tema es así, que si vos no le vendés nada, la persona pierde digamos, el turno tal vez para hacerse el urocultivo, o pierde la oportunidad de hacerlo, lo que fuera. Y el bioquímico sabe la durabilidad de su muestra de acuerdo a si es una concentración al 5 o al 10%. El bioquímico, es decir, quien va a analizar esa muestra, Claro. sabe cuánto tiempo, o sea, si por ejemplo, o sea, mayor concentración de formol, mayor estabilidad de la materia, de la muestra, digamos, ¿no es así? Entonces va a actuar en consecuencia. Por lo tanto, yo lo que haría es darle, si tengo al 5 al 5, si tengo al 10 al 10, si no me dicen nada. Si no me dicen nada, le doy alguno de los dos. Para que no pierdan la oportunidad del análisis, no va a variar demasiado. Nadie volvió a repetir. Porque la otra vez sí. me había, claro, la otra vez me había pasado y le pregunté, no sabía, no, ni idea, ni siquiera sabía que venía el porcentaje. Y a ver, le dije, preguntaba bien por las dudas, pero yo no sabía bien cuál darle, y al final no se llevó nada. Claro, pero viste, ahí está bien por un lado porque es prudente de tu parte porque muchas veces ante el desconocimiento es mejor no vender nada y eso es muy profesional. Pero también pensemos que esta es una oportunidad, por ejemplo, de incorporar conocimiento y que, les cuento yo, en mi experiencia nadie volvió porque le dimos mal una concentración de formol. En realidad, el error es del médico o del bioquímico que no solicita el nivel de concentración que quiere. Pero si no dice nada, yo le daría el 5%, que es lo que se utiliza, es como el criterio que se utiliza genéricamente cuando se olvidan la dosis y es una venta particular, no cuando es una venta de obra social. Pero cuando se olvidan, estamos en una venta particular y el médico se olvida de escribir la dosis, entregamos la menor dosis. En el caso de obras sociales no, porque muchas obras sociales ya tienen incorporado en sus normas que si no está escrita la dosis, si existen muchas dosis, no se le puede entregar nada. Pero farmacéuticamente hablando, o profesionalmente hablando, si no está escrita la dosis, se da la menor. Y sí, no pasa nada. Lo máximo, lo más grave que puede pasar va a ser que el bioquímico se tenga que apurar a hacer análisis, porque ese estado de conservación que va a tener la muestra va a ser inferior. Entonces quizás es mejor darle al 10 por las dudas, ¿o no? Y yo, por los dos, no sé, si tenés al 10, le podés vender al 10 y tampoco va a pasar nada, pero si tenés los dos, dale el 5. Dale. Es mi consejo, ¿eh? Y no... Sí, yo no sabía qué hacer. No pierde la venta y el cliente no pierde la oportunidad de hacerse el análisis. O no la tiene que postergar, porque muchas veces vieron que esto lleva tiempo, que tenés que mentalizarte, vos y capaz el resto de la familia, y te ubicaste un espacio de tiempo para determinado momento y que no sea la traba la compra o la duda de la concentración del formol, y pueden seguir para adelante todos, digamos, no se traba ninguno de los planes. Seguimos compartiendo pantalla. Y vamos a ver características entonces del formol. Bueno, las soluciones al 5 y al 10% para análisis de materia fecal. Esto para ver si hay parásitos, para los que no saben. Bueno. Vamos a otro grupo químico que es el de las cetonas. El grupo químico de las cetonas es muy parecido al de los aldehídos. La única diferencia es que acá el carbono está unido a un doble enlace con oxígeno, pero no es un carbono terminal. Es un carbono que está unido a otros dos carbonos. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, es decir, en el caso, vamos de vuelta, por las dudas. Siempre, todos los aldehídos, el doble enlace con el carbono
involucraba a un carbono del extremo de la molécula. En el caso de la acetona, el doble enlace con el oxígeno involucra a un carbono intermedio, no del extremo, pero es casi lo mismo. Y también, y lo que cambia también es la terminación. De la raíz del nombre del alcano, vamos a colocar la terminación ona. Por ejemplo, en este caso, 3 carbonos que viene del propano, se va a llamar propanona. Y particularmente esta propanona tiene un nombre particular y conocido que se denomina acetona. ¿Sí? El grupo químico característico, así como les había presentado en el caso de los aldehídos, si ustedes tienen que escribir el grupo químico característico de las cetonas, es un carbono unido a un doble enlace, y R no son átomos, sino que son cadenas o estructuras carbonadas, ¿sí? Cadenas carbonadas o estructuras carbonadas. Y entonces, también les voy a presentar entonces la butanona, y tenemos que colocar la posición. En el caso de la posición, en este caso, pienso que no es necesario, Es necesario si hubiera un doble enlace, hubiera alguna estructura. Con que digan butanona estaríamos bien también. En este caso se llama butanona porque tiene 4 carbonos y porque proviene del butano. Y el doble enlace está en el segundo carbono. En este caso, el carbono 2 podría ser este o podría ser este, dependiendo de dónde está el doble enlace. Y otra acetona muy conocida, pero por supuesto con una estructura recontra compleja y que no se las voy a hacer estudiar, pero para que sepan que es una acetona y que está dentro de este grupo, es el alcanfor. El alcanfor se venden pastillas de alcanfor dentro de la farmacia, se utiliza mucho, es muy soluble en alcohol el alcanfor, mucha gente mayor tiene la costumbre de comprar alcohol y colocarle una pastillita de alcanfor adentro y hacer masajes con eso. El alcanfor también viene en los inhaladores, viene en las pomadas para dolores y le da ese aroma característico fuerte de las pomadas para masajes o de las inhalaciones con la cremita VIP, esa que se pasa en el pecho, para que ustedes tengan el olor del alcanfor y lo reconozcan dentro de lo que es su memoria. Esta estructura, por ejemplo, si la quieren interpretar, cada vértice es un carbono, ¿se entiende? Y acá también hay otro vértice, y forman toda esta estructura rarísima. Bueno, esa es la molécula del alcanfor. No es para que se la estudien, simplemente para que sepan que en este vértice, que es un carbono, hay un doble enlace con oxígeno, por eso se considera el alcanfor una acetona también. Es un dato característico que nombré. Para que también sepan que decir cetonas no es decir acetona. No es lo mismo. Cetonas es la familia y acetona es un nombre particular que tiene la propanona. ¿Sí? Y que proviene del propano. Y que el grupo químico característico es el carbono con el doble enlace. Otra familia de compuestos son las aminas. En el caso de las aminas, la estructura química característica sería un carbono unido a un grupo NH2. Así como el carbono requiere tener, para su estabilidad, 4 enlaces, el nitrógeno requiere tener 3 enlaces. Por eso, si pensamos solo en el nitrógeno tiene que unirse al menos a un carbono, en realidad se tiene que unir a un carbono o a algún otro elemento, y a 2 hidrógenos. En realidad, las aminas generalmente se obtienen con la molécula amoníaco. La molécula de amoníaco, no sé si la recuerdan, es esta, NH3. Esa es la molécula de amoníaco. Entonces, en la molécula de amoníaco, el nitrógeno, que tiene que unirse a 3 elementos, se une a 3 hidrógenos. Y ese es un compuesto inorgánico. Pero si yo ese compuesto inorgánico lo hago reaccionar con una cadena carbonada, puede ser que obtenga una amina.
y dependiendo de cuántos carbonos estén unidos a ese grupo químico característico, vamos a obtener el nombre. ¿Cómo es la nomenclatura? La terminación amina. Es decir, si yo tenía un metano, voy a decir metilamina. Es decir, del metano pongo metilamina. Si tenía un etano, voy a tener la etilamina. Si tenía un propano, voy a tener la propilamina. Si tenía un... Bueno, esta es una estructura más extraña. Esta es la dietilamina, dimetilamina. Es decir, es un nitrógeno unido con un hidrógeno y 2 carbonos. Después tenemos la metilpropilamina, que también es una amina. Cuando ustedes vean un nitrógeno metido en el medio con algún hidrógeno, es una amina. Esta, por ejemplo, es la ciclohexil dimetilamina. No es necesario que se estudien estas moléculas, chicos, no se asusten. Y les voy a traer a la memoria un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las hormonas que eran de diferentes estructuras químicas y que en un momento, en ámbito, cuando les presenté la levotiroxina o tiroxina, les dije, esta es la molécula de tiroxina, y dentro de las estructuras químicas es una amina? Bueno, acá les vuelvo a traer el mismo dibujo que les puse en ámbito, se los coloqué acá, para que ahora sí entiendan por qué es una amina, porque tienen este grupo, el nitrógeno con el hidrógeno, ¿sí? Pero es una estructura larguísima, fíjense que es súper complicada, es decir, tiene 2 anillos bencénicos, esos anillos bencénicos están enlazados entre sí por un oxígeno, esos anillos bencénicos a su vez están enlazados a otros átomos como yodo, por ejemplo, y hay diferentes grupos químicos, pero básicamente se considera la levotiroxina como una amina, ¿sí? Y esa en realidad es un dato anecdótico para que sepan que esto que yo tengo acá como R, que representa la estructura carbonada, puede adquirir inmensidad de formas, de diversas formas. O sea, no es que es un solo carbono, 2, 3 o 4, sino que hay estructuras recontra complejas para formar moléculas. Bueno, vamos a seguir. Ahora vienen los ácidos carboxílicos. Esto lo voy a borrar porque esto nos va a confundir a todos. Los ácidos carboxílicos, les presento al ácido carboxílico más conocido, que es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico. Y ahora pasamos a lo que es el grupo químico característico de los ácidos. El grupo químico característico de los ácidos es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, unido por un enlace simple a un oxidrilo, y de ese carbono sale una cadena carbonada. Esa cadena carbonada también, R no es un átomo, es un grupo indefinido, es decir, puede ser un anillo bencénico, puede ser un anillo simple de carbonos, un cicloalcano, un ciclohexano. También puede ser una cadena de carbonos que puede contener 2, 3, 4 carbonos, también inespecíficamente. R puede ser muchas cosas, pero lo importante que para que yo reconocer que eso es un ácido carboxílico, en el extremo, el carbono del extremo tiene que tener un doble enlace con carbono y un enlace simple con oxidrilo. ¿Cómo se denominan los ácidos? Empiezan con la palabra ácido y de la raíz del alcano terminamos en oico. Vamos a ver ejemplos. Ácido etanoico. ¿Por qué? Porque el carbono del oxígeno entonces está unido, como les había contado, con un doble enlace con oxígeno y con un enlace simple a oxidrilo, y sigue una cadena carbonada, que en este caso esa cadena carbonada está formada por un solo carbono más. ¿Sí? Este es el ácido etanoico, que también se denomina ácido acético.
Este es un anillo, digamos, acá tenemos el grupo químico característico del ácido carboxílico, este es un carbono, este vértice es un carbono, y este grupo carboxílico está unido a un anillo bencénico, con lo cual me forma lo que se denomina ácido benzoico. Acá de vuelta les volví a poner el grupo químico característico, bueno, se lo puse 2 veces. Hoy pensé que no lo había puesto y lo agregué otra vez. En el caso del ácido acético, les puse como es uno de los... El ácido acético es muy utilizado en laboratorios de preparaciones magistrales. El aroma es bastante parecido al del vinagre. El vinagre tiene un alto contenido de ácido acético. Es disolvente en muchos procesos industriales. Se utiliza mucho en la fabricación de fragancias y de perfumes, en la fabricación de fibras sintéticas, de tintas, colorantes, en la fabricación de botellas y bebidas alcohólicas. El ácido acético es también aprobado como un aditivo alimentario. Bueno, y ahí le dieron un número de patente. Bueno, eso no importa. Los ácidos, hay muchísima variedad de ácidos carboxílicos, y los ácidos carboxílicos también, a medida que aumentan la cantidad de carbonos, se hacen más insolubles en agua. Y existen ácidos carboxílicos de cadena súper recontra archilarga, lo más larga posible. Y eso nos da lugar a lo que se denomina ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos, para que tengan una noción, acá no les escribo la cadena, solo porque es una cuestión de que las cadenas son tan largas que nos llevaría, no sé, hojas A4, cadenas de hojas A4 para poder escribir la molécula, más o menos. Por ejemplo, para hacer la abreviatura, por ejemplo, acá esta terminación COOH sería en realidad la forma de escribir de manera corta, que es un grupo carboxílico, digamos, ¿no? En el caso de determinar cuántos átomos de carbono están incluidos acá, fíjense que este es el metilo de la punta, el metilo final, y en el medio tenemos tantos carbonos que los tenemos que escribir entre paréntesis y ponerle 20. Esto significa que este CH2 se replica en 20, es decir, tenemos 20 carbonos en el medio, entre este extremo y este extremo, esta cadena tiene 20 carbonos. Y esto forma, por ejemplo, el ácido docosanoico, para que tengan una idea. Existen muchísimos tipos de ácidos carboxílicos de cadena larga. Este, por ejemplo, tiene 16 en el medio entre un extremo y otro. Este tiene 24, y cada uno tiene un nombre de acuerdo al largo de la cadena. Estos son nombres comerciales. Y fíjense que son bastante, suenan bastante común, bueno, por lo menos a los que estudiamos algo de anatomía, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido cáprico, butírico, bueno, todos esos son ácidos, nombres comunes y nombres tradicionales, nombres científicos y nombre trivial, dicen acá. Bueno, en el caso particular de los ácidos grasos saturados, no son buenos para nuestro cuerpo, en realidad, los saturados. Generalmente se encuentran presentes en las grasas naturales y cuando lo incorporamos a través de la ingesta, nos producen un aumento del colesterol y del colesterol malo en general. O sea que los ácidos grasos saturados no serían los buenos. Los buenos son los ácidos grasos insaturados. ¿Qué diferencia hay entre un ácido graso saturado y uno insaturado? Es que en la cadena esa larga de carbonos que hay, existe por lo menos un o dos dobles enlaces entre carbono y carbono. Es decir, serían como alquenos, pero con un grupo carboxílico. Entonces, cuando hay dobles enlaces entre carbono y carbono, ese ácido es como que se transforma en bueno. Pasa de ser un ácido graso saturado a ser un ácido graso insaturado. Y es de los buenos, de los que después encontramos suplementos dietarios que son buenos para nuestra vida.
Entonces acá les puse para que identifiquen un ácido graso insaturado, contienen uno o más enlaces con carbonos, uno o más dobles enlaces entre carbono y carbono, en la posición cis. Eso se los voy a explicar después si puedo en alguna clase. Posición cis es una forma de determinar a los isómeros, pero hoy no los quiero complicar con esto. Es en una posición característica, en una posición puntual. No importa, en el espacio, espacialmente, están ubicados de una determinada forma. Bueno, no, ¿qué más le podemos decir importante? Tienen puntos de fusión bajos, son líquidos a temperatura ambiente. Y esta también es una forma corta de describir estas moléculas, ¿no? Poniendo entre paréntesis los grupos químicos que se repiten. Por ejemplo, este CH2 se repite, está entre paréntesis y tiene un 4 como subíndice, quiere decir que hay 4 carbonos. Este grupito representa 4 carbonos, este representa 6 carbonos para este lado. Y forman diferentes ácidos. Este sería el ácido graso saturado, y si yo le agrego un doble enlace, me cambia el nombre. Por ejemplo, si yo tenía un ácido palmítico, que lo tenía acá, dentro de la lista de los saturados, y le agregamos un doble enlace, el ácido graso se va a terminar con la terminación oleico, palmitoleico se va a llamar. Ácido... ¿qué más tenemos? Láurico se va a llamar laurénico, o sea, mantienen más o menos la base, pero al cambiar la terminación nos damos cuenta, y comienzan con el nombre ácido, siempre, todos comienzan con el nombre ácido. Pero sepamos que los insaturados son los buenos de la película. ¿Qué podemos encontrar dentro de lo que serían ácidos grasos insaturados o saludables? Los omega 3, por ejemplo. El Chiacap, por ejemplo, omega 3, es un ácido graso insaturado. No forman medicamentos, pero sí forman suplementos dietarios. Tienen propiedades. Pueden surgir de extractos vegetales o de extractos de pescado. Por ejemplo, el aceite de pescado. También hay omega 3 que proviene del pescado. En todos los casos tienen propiedades benéficas como las que estamos poniendo acá en este cuadrito, que reduce los niveles de triglicérido y de colesterol, disminuye el estado inflamatorio general, disminuye la agregación plaquetaria, es decir, es benéfico incluso para la coagulación de la sangre, ayuda a prevenir el infarto agudo del miocardio, es un antiarrítmico, me reduce el riesgo de la degeneración macular de la retina. Bueno, son cosas específicas, tiene un montón de funciones, pero no es un medicamento, sino que es un suplemento dietario. Por eso se hace propaganda de este tipo de productos, se pueden vender incluso hasta en dietéticas, no solamente en farmacias, y digamos, no es lo mismo que un medicamento, ¿no? Que el medicamento no puede tener promoción por ética, digamos. Y volvemos ahora a los ácidos grasos, con grupos carboxílicos comunes, que también podemos llegar a ver dentro de las farmacias, ¿no? Por ejemplo, el ácido láctico. El ácido láctico tiene esta estructura general, es decir, el grupo carboxílico acá, pero bueno, también tiene un grupo oxidrilo, pero de todas formas, por más que haya un grupo oxidrilo, si hay un grupo oxidrilo dentro de la cadena carbonada y un grupo carboxílico, el que más pesa es el grupo carboxílico, o sea que el nombre va a estar dado por el ácido. El ácido láctico se produce dentro de nuestro cuerpo, pero también se utiliza como medicación. Y por ejemplo, tenemos este producto que es el Lactivon loción dentro de las farmacias, que es una loción limpiadora para pieles acnéicas, o por ejemplo el Duofilm, que es una solución que está formada por ácido salicílico y ácido láctico,
que es para remover verrugas. Esta es una concentración muchísimo más alta de ácido láctico que en el caso del Lactivon loción, que uno lo coloca sobre el rostro. Imagínense que para poder destruir una verruga necesitamos una más alta concentración porque hay que limar esa dureza. Después, por ejemplo, otro ácido que por ahí se puede llegar a utilizar en farmacia o a veces incluso también en recetas de cocina es el ácido cítrico. El ácido cítrico que está contenido en el jugo de limón. El ácido cítrico se utiliza mucho en preparaciones magistrales también, conjuntamente con algún otro ácido, como por ejemplo ácido láctico, y se hacen cremas con eso y sirven para quitar manchas de la piel. Cuando la piel está manchada, se utilizan esas preparaciones para que la mancha se aclare, digamos. Incluso se puede llegar a hacer peeling con esto, con este tipo de productos. Siempre que se aumenta la concentración del ácido, el ácido se hace más fuerte. Y en una piel normal, cada vez menos tiempo se puede tolerar. Las personas que hacen peeling tienen que regular mucho la concentración del ácido que utiliza y el tiempo de exposición, porque pueden llegar a producir daño en la piel, se puede llegar a lastimar la piel si está expuesto mucho tiempo al ácido y la concentración no es la adecuada, no es la normal, digamos. Ahora, si nosotros queremos hacer un tratamiento casero, existen ácidos en menores concentraciones o ácidos de alguna naturaleza, por ejemplo, el ácido retinoico es un ácido carboxílico con una cadena carbonada muchísimo más larga y no es tan ácido como un ácido cítrico, un ácido láctico. Entonces, el ácido retinoico también se utiliza para sacar manchas de la piel, pero podemos utilizarlo de manera casera y dejarlo en el rostro, por ejemplo, más tiempo para que haga su efecto sin riesgo de que nos lastimemos. Bueno, chicos, acá creo que les expliqué un montón de química, ya deben tener la cabeza bastante inflamada. Pero bueno, ¿entendieron más o menos? ¿La fueron llevando? ¿Se fue entendiendo? ¿Tiene alguna duda? Sí. Bueno, se entendió todo más o menos. Bueno, para las personas que vienen un poquito complicadas con el tema de la química, hay personas que no, sé que hay chicas que están en farmacia, creo que María, sos profesora de química, hay muchos que deben tener grandes conocimientos y que el nivel de química debe ser bastante diferente en cada caso en particular. Para los que realmente necesiten y quieran coordinar una clase, no hay ningún problema, estoy disponible para armar una charla. Si esa clase es de una sola persona, no importa, se hace igual, o sea, lo que necesiten. Sé que es un tema difícil y que esto se entiende o no se entiende, y si no entendiste del principio, sonaste. Y la odias. Y la verdad que la idea es que la quieran un poquito la química, porque no es tan mala. Así que, bueno, organícenlo y me avisan, ¿sí? Cuando quieran. No me funciona el micro, en el TP laboratorio, en nomenclatura, ¿qué hay que poner? Si hay que poner bien la nomenclatura. Bueno. No, que lo que quiere preguntar es qué hay que poner en la nomenclatura, porque estamos ahí como confundidos, que no sabemos qué es lo que va. Ah, perfecto. No sé, vamos a aclarar. En primer lugar, no les voy a hacer, les voy a decir las cosas que no se asusten, para que no se asusten, lo que no iría. Moléculas grandes como la de alcanfor, moléculas como la de la tiroxina y esas cosas que le presenté de manera anecdótica, es para que ustedes vean cómo son las moléculas, para que vean que no es tan sencillo como una cadena de 4 carbonos. En la vida real existe todo, son moléculas, todas las sustancias son moléculas y que las estructuras son súper complicadas. Pero para nuestro nivel de entendimiento vamos a buscar las moléculas más cortas. La manera en que lo mencionen, a mí me gustaría que sea la manera tradicional,
que la nomenclatura que usen, sea, si es butano, butano, propano, propano, si a la vez se acuerdan del nombre más común, por ejemplo en el caso de la acetona, mejor. Pero si usted lo que, la nomenclatura tradicional, esa forma de la terminación que yo les estuve explicando, o el inicio, si es un ácido carboxílico, ácido, yo qué sé. Profe, por ejemplo, no sé, lo que queríamos preguntar, por ejemplo, no sé, en un óxido ácido. Sí. Nosotros ponemos la fórmula teórica, que era el no metal, bueno, con el subíndice, oxígeno, estamos hablando subíndice. estamos hablando del TP de química, entonces, inorgánica. Claro, estamos hablando de ese, verdad, sí. Parece, de ahí es donde quiere hablar Gloria. Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros agarramos, no sé, ponemos un óxido de fósforo, no sé, por decir, entonces ponemos, no sé, por ejemplo, tomo el subíndice del óxido, no sé, del fósforo, pongo 5 de valencia, y el oxígeno, por ejemplo, que tengo -2. Entonces, hago toda la formulita, ¿cómo queda? No, vos ponés la fórmula final. Yo me La doy fórmula cuenta final. Con ¿Y la el nomenclatura nombre. qué pongo? La fórmula final con el nombre. Bueno, Usted y la las nomenclatura vueltitas y ahí todo es eso. donde queremos. ¿Cómo, perdón? La nomenclatura, por ejemplo, entonces, ¿qué pongo? Lo final, por ejemplo, pongo fósforo 2, por ejemplo, oxígeno 5. ¿Cómo termina eso en la No, ¿cómo se nomenclatura? denomina ese compuesto? ¿Cómo se denomina ese compuesto según alguna de las nomenclaturas que le enseñé? Cualquiera, cualquier nomenclatura, mientras esté bien, yo la voy a entender. Es decir, Pero por perdón, ejemplo, si es sí, óxido de fósforo, si quieren utilizar la nomenclatura donde colocan el número de valencia, óxido de fósforo 3, por ejemplo, por decir algo, óxido de fósforo 3 y que realmente la molécula esté formada con el óxido de fósforo 3, es decir, que la valencia del fósforo sea 3. ¿Se entiende? Que coincida. No te entiendo. Por ejemplo, no sé, en la nomenclatura que pongo óxido de fósforo 5. Sí. ¿Se entiende? ¿Es eso lo que tengo que poner? Tenés que escribir una molécula que corresponda a ese nombre. Claro, eso es lo que te preguntaba. Exacto, si ponía sí. la. Y si tenés otro nombre para poner, porque ese compuesto tiene otra forma de nombrarse y la querés agregar, también, perfecto, divino. Y si sabés una sola de las formas y no con el número de valencia, no importa. Si está bien nombrado, está perfecto. No importa cómo lo hayas fijado vos. Lo importante porque había un cuadro que decía fórmula y nombre. Entonces yo pensé que ahí ponía. La fórmula ponía, por ejemplo. El nombre puede ser según cualquier nomenclatura, si esa es la pregunta. Cualquier nomenclatura. La que a vos te resulte más fácil de comprender. Está bien. Mientras se corresponda la molécula con el nombre. Aunque esa molécula seguramente va a poder ser nombrada de diferentes maneras, pero no de cualquier manera. Por él que tenga 3 opciones. Si alguna de esas 3 opciones corresponde con esa molécula, está perfecto. ¿Se entiende ahí? Sí. Perfecto. A mí me parece que la opción de nombrar el número de valencia es la más sencilla, pero bueno, vieron que las mentes de cada uno funcionan diferentes y no, qué sé yo, como capaz yo lo entiendo cuando me lo explican de determinada manera y la otra persona lo entiende de otra forma y todos llegamos a lo mismo, finalmente entendimos todo. Pero como ahora estamos en un nivel donde nos metimos bastante delicado y bastante profundo en la química, más para los que no tenían ni base siquiera, no voy a pretender que no, me lo ponen con la nomenclatura UPAC, no sé qué, o con la del número de valencia, no importa cómo les salga el nombre, pero que se corresponde la molécula con el nombre. Que no me pongan, no sé, óxido de fósforo y escriban, no sé, hipoclorito de sodio, algo así, ¿se entiende? Eso. Sí. Bueno. Profe, las 3 columnas eran fórmula, nomenclatura y ejemplos, ¿no?
ahora no me acuerdo el TP, yo se los había pasado, ¿no? Es tipo de compuesto, bueno, los compuestos que tenía. Después la fórmula teórica, la fórmula y nombre y la nomenclatura. Ah, bueno, buenísimo, gracias Claudia. Gracias. Eso. Si no, se los vuelvo a mandar, cualquier cosita. Pero ahora lo voy a buscar, no me acuerdo, no lo tengo a mano. Bueno, si necesitan ayuda con respecto a eso, también lo podemos ver en la clase. Pero creo que ese tema en realidad es más fácil. La química inorgánica me parece que es más fácil, porque tampoco había tantos ejemplos y me parece que con lo que se dio en clase se puede hacer un TP perfectamente. El tema acá es que ustedes entiendan un poco más, la química orgánica es como un poco más amplia, porque existen infinitas formas de combinar los átomos, infinitas moléculas y casi todas son orgánicas. Es todo un mundo. Y está bueno que entiendan, que recuerden cada una de las familias. Yo no les voy a dar trabajo práctico para los compuestos orgánicos, eso va a ir directamente en el TP. Entonces ahí no voy a tener manera de chequear si ustedes están entendiendo o no. Por eso ofrezco la clase de apoyo, pero es importante que se unan y coincidan en un horario. Y bueno, Sí. y ahí le damos para adelante, para que lo entiendan de base, ¿sí? Para el parcialito. Perfecto. Bueno. Sí, yo la verdad que cuando se pueda, bueno, no sé si soy yo sola, pero... Me parece que María se estaba levantando la mano también. Yo también, ¿eh? Yo también. Bueno. somos Nati. varias hoy. Yo también. Bueno, Yo también. perfecto. Sí, yo también. Tengo unos cuantos alumnos. Eran todos. No me voy a aburrir. Bueno, entonces, chicas o chicos, nada, no tengo ningún problema. Solo que se pongan uniformes con respecto a los horarios y pongamos una fecha. Piensen en los horarios de ustedes, yo ya les pasé los míos, puedo hasta el sábado a la tarde incluso, no tengo problema. Pero durante la semana siempre después de las 18 horas. Perfecto, profe, gracias por... Y algunas veces voy al médico también, Bueno, tenemos que ver, pero bueno, vamos viendo opciones. Bueno. ¿Sí? Bueno, Perfecto. chicos, Mil gracias. ahora después les paso los archivos, como siempre, les paso las clases y vayan, traten de estar al día con todo para no correr el último día y que todo sea un infierno y terminemos odiando todos la materia. Nada más que eso. Bueno. Ok.